buenos días. Es un placer estar con vosotros esta mañana especial del 6 de enero, primer sábado del 2024, cuando nuestro mundo todavía está desempaquetando los últimos regalos de estas celebraciones, y la verdad es que, bueno, me siento feliz, afortunado por vuestra invitación para compartir algunas propuestas al inicio de este nuevo año. Porque después de haber hecho balance del 2023, hoy tenemos una excelente oportunidad para abordar un nuevo proyecto con nuevas prioridades para mejorar todas las áreas importantes de nuestras vidas. La salud integral, la familia, la buena educación, las relaciones sociales, el trabajo, la ciencia, la economía, el buen gobierno, la solidaridad, la espiritualidad y la misión. La verdad que son temas tan abarcantes, tan profundos, que quizá nos cueste saber por dónde vamos a empezar a trabajar y a planificar el año. Una opción que a mí se me ocurre y con la que yo venía esta mañana, sería precisamente la de arrancar, de partir desde un grave problema que se está debatiendo en estos días y reflexionar sobre una herramienta que podría ayudarnos a resolverlo, que sirva también como motivación para elaborar una hoja de ruta durante los próximos meses. Jon Illescas, profesor de secundaria y bachillerato, doctor en Sociología y Comunicación, licenciado en Bellas Artes, escritor, nos dice en uno de sus últimos libros, Educación Tóxica, una serie de reflexiones, una serie de preguntas para que tomemos conciencia de qué es lo que tenemos delante de nosotros. ¿Cómo se puede avanzar en igualdad cuando tu cantante de moda presume de riqueza o amordaza a su novia en el maletero del coche y sus videoclips son vistos por millones de adolescentes? ¿Cómo concienciar a los menores del peligro de las drogas cuando muchas canciones hacen apología de ellas? ¿Cómo valorar la cultura y la educación si no hace falta estudiar para triunfar? ¿Y muchos famosos presumen de no haber leído un libro en su vida? ¿Cómo fomentar el respeto, la paz y la convivencia si se difunde lo vulgar, la explotación, la agresividad y la violencia a través de las pantallas? Por su parte, Francisco Villar Cabeza, doctor en psicología y psicólogo clínico, especialista en la prevención de la conducta suicida en la infancia y la adolescencia, promotor y coordinador de un programa sobre esta especialidad en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y al mismo tiempo profesor en 2 universidades de Barcelona. En su último libro titulado ¿Cómo las pantallas devoran a nuestros hijos?, nos dice: estamos viviendo tiempos realmente inquietantes, caracterizados por una profunda confusión y desorientación. Y en este contexto, el uso de las pantallas agrava el problema que tenemos, porque la digitalización afecta al neurodesarrollo, las habilidades sociales, afectivas, la empatía, la reflexión, el control de los impulsos, la poca tolerancia a la frustración, la desensibilización ante la violencia y el sufrimiento del otro, y nos presenta ante el peligro de ser víctimas, también nosotros, de ellas. La solución, por lo tanto, tiene que ser drástica. A veces nos puede impresionar esa resolución tan definitiva, pero él propone una desconexión total y permanente en todos los menores de 16 años de los móviles. Porque, así asegura él, proteger el presente de la infancia y la adolescencia es la mejor manera de garantizar un futuro para todos. Claro,
después de leer esto, de escuchar las opiniones que últimamente se están vertiendo al respecto, no nos sorprende que este próximo lunes, es decir, pasado mañana, a la vuelta de la esquina, a la vuelta de las vacaciones, en nuestra comunidad estará prohibido el uso de móviles en las aulas para todas las edades, en todos los colegios, institutos, centros de formación profesional, incluso para los mayores de 18 años. Un poco fuerte, ¿no? A veces la ley del péndulo realmente nos atrapa. Y ante esta situación sería oportuno que pudiéramos recordar en esta mañana una alternativa. Entre las muchas que tenemos a nuestra disposición para llenar ese gran vacío que se va a producir, de ese vértigo que se va a abrir con el síndrome de abstinencia digital, para intentar modificar un hábito de tanto tiempo. Y por eso proponemos en esta mañana volver a descubrir y practicar el placer de la lectura. Primero nosotros los adultos, que a veces la tenemos descuidada, y después compartirlo y enseñarlo a nuestros hijos. El culto por las mañanas en familia y por las tardes a la hora de la sobremesa después de la cena podría ser una excelente oportunidad de cultivar este precioso hábito. Porque la lectura es uno de los actos más grandes e importantes de la vida, y numerosos hombres y mujeres han dado su testimonio sobre ello. Hay aquí una serie de frases que he recogido que quizá como deberes para casa podría ser interesante ponerlas en Google e intentar descubrir quién las dijo y por qué motivo, pero que realmente son muy, muy interesantes, ¿no? Hay más tesoros en los libros, que en todo el botín del pirata de las Islas del Tesoro. No hay entretenimiento tan barato como la lectura, ni ningún placer tan duradero. El regalo más grande es la pasión por la lectura. La lectura es una fábrica de sueños. Los libros me enseñaron a pensar y el pensamiento me hizo libre. Lee y conducirás. No leas y serás conducido. El libro es fuerza, valor, poder, alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor. Leer no es matar el tiempo, sino fecundarlo. Un niño con un libro de poesía en las manos nunca tendrá de mayor un arma entre ellas. Un libro abierto es un cerebro que habla. Cerrado, un amigo que espera. Olvidado, un alma que perdona. Destruido, un corazón que llora. Un hogar sin libros, y esta frase es bastante fuerte, es como un cuerpo sin alma y el colmo de la miseria. Y ahora llega la pregunta del millón. ¿Y cómo nos motivamos nosotros? ¿Y cómo motivar a nuestros hijos en la lectura? Bueno, pues si vamos a Google, en 37 segundos tenemos más de 1,5 millones de respuestas, de páginas donde nos van a hablar cómo conseguir este importante objetivo. Y claro, llegado este momento, al igual que con los contenidos de las nuevas tecnologías, no podemos olvidar la importancia de saber elegir bien qué tipo de lectura y de libro vamos a adquirir, porque podemos, sin darnos cuenta, meternos en otro laberinto, si no somos sabios. Pues así como hay buenos alimentos, pues también los hay dañinos. Y ante este nuevo dilema queremos recordar en esta mañana, para empezar, 2 recursos de gran ayuda a nuestro alcance. En primer lugar, tenemos a nuestra editorial Sé Feliz y otras muchas editoriales cristianas con un amplio catálogo de obras selectas en múltiples temas para todas las edades, aportando valores y reflexiones, modelos para que nosotros y nuestros hijos realmente podamos avanzar en ese proyecto a lo largo de este año. Y por supuesto, otro segundo aspecto importantísimo, otra segunda herramienta, que es la palabra de Dios, porque ella es una guía, es un GPS, es algo que nos marca el rumbo y nos instruye. En estos tiempos turbulentos y difíciles, en los que el tentador ha bajado con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo, necesitamos más que nunca la fortaleza del alimento, de la palabra, como Jesús tuvo precisamente en el conflicto con el enemigo, en el desierto, con la tentación y la lucha contra el mal. Jesús respondió: escrito está,
no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Efectivamente, tenemos un gran reto para poder sobrevivir al tsunami de mensajes dañinos que inundan nuestra mente por todos los lados, el bombardeo incesante de estímulos perversos que nos envuelven sin darnos cuenta. En sus cartas, el apóstol Pablo nos invita a tenerlo siempre en cuenta. Pensad, hermanos, en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Lo acabas de mencionar, José Antonio. En todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Y por supuesto a Timoteo le aconseja, y también a nosotros en esta mañana, tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste y que sabes que es la verdad. Después de todo, conoces muy bien a quienes te lo han enseñado. Recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesús y así ser salvo. Porque todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, para mostrarle cómo debe vivir. Y de ese modo los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. ¡Qué maravillosa herramienta tenemos a nuestra disposición! Y qué importante es que nos planteemos una programación para que en serio cada día nos aferremos a ese alimento espiritual tan esencial. En el libro de la educación encontramos un pensamiento también impresionante. En la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida. Cada orden es una promesa. Aceptada por la voluntad y recibida en el alma, trae consigo la vida del ser infinito. Dios con nosotros, Dios en nosotros, transforma la naturaleza que tenemos, pecaminosa, y vuelve a crear el alma a imagen de Dios. Mi deseo en esta mañana es que el Espíritu Santo nos inspire continuamente para comprender los tiempos tan especiales que estamos viviendo y nos ayude a planificar y gestionar con sabiduría cada día de nuestra vida a lo largo de este nuevo año. Que el Señor nos asista. ¡Feliz año! Pues muchas gracias, Mariano, por esta reflexión que nos invita y nos lanza un reto, que es el reto y la invitación a leer, a no ser como esos gansos a los cuales se les alimenta forzadamente y al final se les hipertrofia el hígado. Y parece que delante de las pantallas se nos echa de todo, tragamos de todo con muy poco filtro, corriendo el riesgo también de hipertrofiarnos, pero esta vez el cerebro, nuestra voluntad, nuestra capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Por lo tanto, es una invitación y una recomendación, yo creo que más que acertada y más que pertinente. No sé qué pensáis vosotros. Vamos a empezar con Raúl, que está en contacto directo con los chicos por su profesión de profesor. Raúl, ¿qué nos tienes que decir al respecto de estas palabras, de este reto que nos ha lanzado Mariano esta mañana? Bueno, ha tocado Mariano un tema increíble, ¿no? Puntero. Porque la verdad que hay sobradas investigaciones, evidencia científica, de que tú has nombrado el tema del trastorno del neurodesarrollo. De que la exposición a pantallas por parte de los niños es un factor que está íntimamente relacionado con trastornos de neurodesarrollo, como el TDAH, por ejemplo, ¿no? Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y eso no lo decimos cuatro locos que... No, lo dicen ya muchos estudios científicos, lo dicen expertos de educación. Es decir, que digamos que la exposición a pantallas en niños pequeños debe estar limitadísima, por no decir, tiene que ser nula. Incluso algunos expertos en educación, como Rafa Guerrero, te dicen que incluso hasta los 6 años. Es decir, estamos hablando de que hasta que no entra en educación primaria, que la exposición a la pantalla sea
prácticamente nula. No quiere decir que en algún momento puntual pues podamos ponerle un vídeo, lo que sea, pero por lo general prácticamente nula, ¿no? ¿Por qué? Porque se pierde muchos aprendizajes a nivel social, las habilidades sociales, claro, el niño está con la pantalla todo el tiempo, no se relaciona con las personas, no aprende lo que es la comunicación no verbal, etcétera, ¿no? También está demostrado que hay una descarga de dopamina impresionante en el cerebro, ¿no? Con el tema de las pantallas, las redes sociales están diseñadas especialmente para esto, para enganchar a las personas y que estén el máximo tiempo posible en ellas. Entonces también hay razones biológicas para alarmarse sobre este tema, ¿no? Y la verdad es que puede tener un efecto casi como una droga, ¿no? El hecho del tema de las pantallas, ¿no? Entonces, de todo esto que has nombrado, realmente la lectura es algo muy potente, es una alternativa muy potente, pero el debate sería, una vez que pasamos este periodo crítico, realmente anulamos el tema de la tecnología o realmente regulamos el uso de la tecnología. Porque además esto me suscita que podemos utilizar muchos recursos que también nos proporciona la tecnología en cuanto a la lectura, ¿no? Audiolibros, ebooks, cosas que a ellos les resulta súper motivador. Siempre ya hablamos de edades más avanzadas, pero que siempre tiene que tener esa regulación por parte del docente en tiempos determinados y por parte de la familia también, en los tiempos en los que no están en el centro, ¿no? Entonces, regular eso por parte de la familia es urgente, porque a veces las familias están muy sobrecargadas de trabajo, trabajan los dos, a veces llegamos a casa y decimos, necesito descansar, y utilizamos la tecnología como un recurso para descansar de ellos. Ahora me tengo que operar con mi hijo y tal y cual, no. La tablet y que esté ahí un rato y se pasan 2-3 horas y no tenemos ningún control sobre lo que está viendo. Lo primero es filtrar, tener mecanismos que controlen lo que están viendo, saber lo que están viendo, saber qué páginas web están visitando y luego también, digamos, canalizar eso hacia recursos, que hay infinidad de aplicaciones, infinidad de también páginas web que nos pueden ayudar a motivarles a la lectura con estos recursos que estoy comentando, ¿no? Me parece un tema impresionante, espectacular. Y bueno, la verdad que invito a todos también a que los consejos de la conducción del niño, que es un libro espectacular que tenemos a nuestra disposición, es un tesoro, a que lo leamos y que realmente cojamos muchas estrategias que nos pueden servir. Juanfra, tu opinión al respecto a esto que nos ha comentado Mariano y que ahora ha desarrollado también Raúl. Pues tiene muchos recovecos lo que Mariano nos ha planteado para empezar el año y lo que estaba comentando Raúl, que tiene toda la razón. Darte las gracias, Mariano. Y yo estaba tomando aquí varias notas porque me estaba evocando diferentes cuestiones. A mí, fíjate, Raúl, a mí me ha llevado Mariano por el tema de lo que es verdad y lo que es cierto y lo que no, lo que es falso. Y eso me da pie un poco a que cada vez encuentro más información relativa a lo confundido que está nuestra sociedad. Cada vez vamos hacia un espacio y una sensación de confusión en todos los ámbitos. Porque tú te hablabas un poco, tú decías los adolescentes, yo creo que ahora mismo es un rango de población donde si algo les caracteriza es que hay mucha confusión en la adolescencia, pero yo creo que eso se puede extrapolar a todos los niveles ya. Y eso al final tiene que ver con lo que tú has comentado también, con el tema de la verdad, que tú has mencionado, ¿no? Y es lo que Pablo le dice un poco a Timoteo, que tú también hacías referencia, ¿no? La importancia que le da Pablo a su hijo en la fe, a lo mucho que quiere a Timoteo, y él le dice, como tú has hecho referencia, desde pequeño sabes dónde está lo que te puede hacer sabio. Tener una referencia para discriminar la verdad del error, ¿no? Y le dice que se apoye en las Sagradas Escrituras. Yo creo que eso a nosotros como evangélicos nos da un punto de agarre. Es decir, si tenemos dudas o si no sabemos muy bien en nuestra vida por dónde tenemos que ir, pues mira, el primer anclaje, no te vas a equivocar si recurres a las Sagradas Escrituras. A mí me parece también algo que merece la pena resaltar. Y Esther, tu acercamiento a este tan interesante tema. Apasionante tema, la verdad es que sí. Veamos, resulta que vivimos por lo visto en un país, según el último informe PISA,
en el que los chicos y chicas jovencitos cada vez hablan un idioma con menos vocabulario, tienen dificultades para la comprensión lectora, lo cual es gravísimo. Es decir, sí, saben leer, no son analfabetos, pero no entienden lo que leen. Y por lo tanto, claro, pues la confusión es no solo fácil, sino básica, es lógica, ¿no? Porque efectivamente leen poco y lo entienden poco también. Yo tiraría a lo mejor un poco englobando todo, pero siguiendo la línea también que marcaba Raúl en su comentario. A lo mejor tiraría por el asunto de, bueno, a lo mejor tendríamos que hablar de leer más, claro, pero no de dejar atrás la tecnología, porque efectivamente es una herramienta que también nos sirve y vivimos en un mundo en el que efectivamente la palabra más buscada del año 2023 fue ChatGPT y la palabra o las informaciones más buscadas en todos los buscadores tenían que ver con la inteligencia artificial. Eso es evidente, es innegable, aquí estamos. Y la inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con la tecnología está ahí. Y además está ahí para que la utilicemos. Acabamos de tener los adventistas en España un encuentro de comunicadores digitales en el que hemos participado porque hemos notado, lo sabemos, que es innegable, ¿no? La entrada de la tecnología, su utilidad y además su utilidad para la misión incluso, ¿no? Entonces, situados ahí, ¿qué hacer y cómo poder combinar todo esto? Yo apuntaría también algo más, no solo cómo regular el uso de las nuevas tecnologías que están y estarán y el uso del libro de papel o bueno, lo que entendamos que es la lectura clásica, sino que también iría por el tema del contenido. No solo es leer, es qué leer, ¿de acuerdo? Porque podemos estar leyendo y de hecho hay chicos y chicas que se leen tomos de 700 páginas, se pueden leer un Harry Potter, un Señor de los Anillos y libros enormemente largos y se los leen y se los compran y los coleccionan. Es decir, que a lo mejor el tema no es que no les guste leer, es que habría que pensar cómo hacerles leer contenidos que efectivamente les lleven por otros caminos, ¿no? Son reflexiones que nos tenemos que hacer los adultos. Muchos adultos cristianos leen bastante, pero la Biblia quizás menos de lo que deberían. Y leen muchos libros que a lo mejor tienen que ver con otras cosas. Yo no digo que no se lean novelas o bestsellers, no voy a tirar por ahí y sería un tema a debatir. Pero ¿cuánto tiempo dedicamos a leer la Biblia? ¿Cuánto tiempo dedicamos a leer Espíritu de Profecía y a leer libros que realmente nos ayuden a crecer? Esther, es que yo leía no hace mucho que hay estudios, sin salir del ámbito de Internet, donde empiezan a aparecer decenas, no una ni decenas, incluso me atrevería a decir importantes web de noticias que no están creadas por personas físicas, por periodistas en este caso, sino por inteligencia artificial, pero cuyo objetivo es difundir noticias falsas. En cada momento, hay cada día y se registran noticias falsas. Entonces, si ahora lo aplicamos al contexto espiritual, imagínate eso, si en un momento dado dice, no, ahora vamos a crear noticias falsas religiosas, ¿no? O en torno a la Biblia, o en torno a lo que se puede montar. Entonces, alguien puede decir, bueno... Bien las hay, ¿eh? Esas las hay también. Claro, entonces al final, Mariano, ¿de qué me puedo fiar? Alguien puede decir, ¿no? Podemos marcarnos un Pilato, ¿no? Y bueno, ¿qué es la verdad? ¿No? Al fin y al cabo, pelearos vosotros los cristianos, esto no va conmigo. Y mucha gente se decanta porque dice, no me puedo fiar. Como no sé discriminar lo que es cierto de lo que no, pues yo me hago un simpa, un simpa espiritual, y ahí os dejo. Entonces, ¿qué hacemos los que sí estamos comprometidos? Pensamos que hay un lado de la verdad y un lado contrario que es de la falsedad. No podemos, evidentemente, esconder la cabeza debajo del ala. Evidentemente tenemos que estar apegados al terreno, tenemos que saber ser equilibrados. Ante todo es el equilibrio. Y no solamente el equilibrio, sino también tener buenos referentes. Y en este sentido, estar bien informado en todos los aspectos. Pablo decía también estudiarlo todo, investigarlo todo y quedarnos con lo bueno. Entonces hay que saber... elegir todo lo que leemos y luego pues analizarlo y pasarlo por el filtro de la verdad, de la palabra, de la vida de Cristo. Y bueno, ahí tenemos evidentemente una ayuda innegable, ¿no? Porque a veces efectivamente podemos estar en un laberinto ideológico, pero bueno, tenemos numerosos recursos que nos pueden ayudar. Se ha mencionado en la palabra de Dios. También se ha mencionado consejos de Elena White, que ahí tenemos verdaderamente otro tesoro, ¿no? Que realmente nos encamina por determinadas sendas que a veces las hemos olvidado, ¿no? Y sobre todo equilibrio, el equilibrio. Hemos hablado esta mañana de la lectura, pero a mí también me gustaría mencionar que el equilibrio en la familia implica también
el tiempo para estar con nuestros hijos, implica el tiempo para estar en contacto con la naturaleza, implica pues otros aspectos también importantes para que nuestras nuevas generaciones puedan sentirse arropadas y puedan no dejarse engañar por todo lo que se nos viene encima, ¿no? Demasiada prisa para algo tan relevante, ¿no? Tenemos demasiada prisa, Mariano, y algo me parece también que no quiero dejar escapar, porque no solo hay confusión, sino yo creo que estamos demasiado distraídos. ¿Cómo vamos a prestarle atención si nuestra atención está totalmente dividida, ¿no? Yo cada vez más habitual, te pones a ver un partido de fútbol y estás chateando o viendo otra cosa, o pequeño, o jugando en el móvil, digo, algo que te ilusiona, ¿no? Pero digo para simplemente en el ámbito de futboleros, claro. Si yo quiero aplicarlo al ámbito espiritual, si yo estoy, ¿cómo voy a estar centrado en saber lo que es verdad o no? Si estoy realmente, o sea que... Hay que tener muchísimo cuidado con los ladrones del tiempo. Confundidos y distraídos, muchas veces, muy peligroso. Bueno, esto yo creo que es un llamado a la responsabilidad personal. Sí. Nadie nos tiene que hacer ciertos deberes que son ineludiblemente nuestros. Es decir, formarnos una opinión, saber en lo que creemos, no es del pastor fulanito de tal, o no es del gurú tal, o no es del filósofo cual, o no es de este buen escritor cual. Es absolutamente nuestro. Esa es la responsabilidad. Yo creo que por ahí va un poco la idea fuerza de esta reflexión de esta mañana. Debemos crearnos nuestra propia opinión, debemos estar firmes en lo que creemos, no por lo que nos cuenten los demás, sino por lo que nosotros podamos descubrir en la palabra de Dios y a través, evidentemente, del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es magia. El Espíritu Santo no puede poner en nuestro corazón verdades que nosotros no vayamos a encontrar escritas. No vamos jugando a no sé qué nombre de juego hay hoy muy famoso por ahí de videojuegos. Fortnite. Pues seguramente hay. Vale, venga, perfecto. Pues jugando al Fortnite, pues seguramente no encontremos a ese Dios que nos busca, a ese Dios que nos quiere salvar y a ese Dios que nos quiere cuidar esas avenidas del alma que dejamos abiertas cuando nos exponemos a otro tipo de influencias. Así que muchísimas gracias, Mariano, por traer este tema tan importante y que yo invito a la audiencia y a nosotros mismos a que no lo dejemos en una mera reflexión, sino que también pasemos a la acción. Miremos los ladrones de nuestro tiempo, miremos qué estamos haciendo. Estamos tan ocupados que nunca tenemos tiempo para nada. Pero si al final analizamos, vemos que quizás tenemos más tiempo del que nosotros creemos que tenemos. Así que muchísimas gracias. Gracias y a ahora vosotros. es un placer, un gusto. Y ahora vamos a pasar a una alabanza y al estudio semanal de nuestra escuela sabática, al estudio bíblico.